Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de companheirismo em torno da palavra y ver e ver dónde nos encontramos en este tiempo final. onde estamos nesse tempo final. Leemos en Apocalipsis capítulo 5, Leiamos em Apocalipse, no capítulo 5, versos 1 al 7, versículo 1 ao 7, donde nos dice: onde nos diz: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? E vi anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. E ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Y miré y vi en medio de los y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para essa ocasião é el Señor Jesucristo cambiando de cordero a león. o Senhor Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Antiguo Testamento Através do Velho Testamento, encontramos que de Adán en adelante vemos que de Adão em diante, la gente usaba corderos como sacrificios as pessoas usavam cordeiros como sacrifícios para cubrir sus pecados con la sangre de esos animalitos. para cobrir os seus pecados com o sangue desses animaizinhos. Dios estableció esos sacrificios Deus estabeleceu esses sacrifícios desde el Génesis capítulo 3, desde Gênesis, no capítulo 3, donde nos enseña la Biblia onde a Bíblia nos ensina que Dios le dio pieles a Adán y a Eva que Deus deu peles a Adão e Eva para cubrir la desnudez de ellos. para cobrir a nudez deles. Luego encontramos Logo vemos que de ahí en adelante que daí em diante el ser humano o ser humano ha estado sacrificando animalitos tem estado sacrificando animaizinhos para cubrir sus pecados para cobrir os seus pecados con la sangre de esos com o animalitos. sangue desses animaizinhos. Han sido sustitutos Foram substitutos, de las personas esos animalitos, substituto das pessoas, esses animaizinhos. porque es la persona Porque a pessoa la que tiene que morir por su pecado é a que tem que morrer por seu pecado
porque la paga del pecado es muerte, O pagamento do pecado é a pero morte. Dios estableció Porém, Deus estabeleceu un sustituto substituto para morir para morrer en lugar del pecador. no lugar do pecador. Y en el Antiguo E no Testamento, Velho Testamento, ese sustituto esse substituto era un animalito, era um animalzinho, un corderito cordeirinho o un macho cabrío ou bode, para la reconciliación del pueblo para a reconciliação do povo. el día 10 del mes séptimo. 10º dia do 7º mês, Se sacrificaba un macho cabrío onde era sacrificado o bode expiatório, y la sangre e o sangue era llevada dentro del lugar santísimo era levado dentro do lugar santíssimo por el sumo pelo sacerdote sumo sacerdote y colocada e colocado sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, y allí e ali se efectuaba se efetuava la reconciliación a reconciliação del pueblo con do Dios. povo com Deus. Así sucedía Assim acontecia para el Israel terrenal. Así sucedía para el Israel terrenal, porque Dios en su programa, porque Deus em seu programa, para más adelante, para mais adiante, tendría un cordero perfecto teria um cordeiro perfeito que sería sacrificado, que seria sacrificado, el cual llevaría nuestros pecados qual levaria os nossos pecados. y por consiguiente Consequentemente, recibiría receberia la muerte, a morte, porque la paga del pecado o pagamento do pecado es muerte. é a morte. Por consiguiente, Consequentemente, la paga de nuestros o pecados pagamento de nossos pecados caería sobre ese cordero perfecto, sobre esse cordeiro perfeito. y entonces E então, la muerte a morte para nosotros para nós sería quitada, seria tirada. y entonces podríamos tener vida eterna. E então poderíamos ter vida eterna. Ahora Agora, vean ustedes, vejam bem, los sacrificios del Antiguo o Testamento sacrifício do Velho Testamento señalaban mostrava a un cordero a perfecto cordeiro perfeito que vendría, que viria, tomaría nuestros pecados tomaria os nossos y moriría pecados, por e nuestros morreria pecados. por nossos pecados. Ese sería E esse seria el sustituto perfecto o substituto perfeito para el ser humano. para o ser humano. Y cuando ese sacrificio E perfecto quando esse sacrifício perfeito apareciera aparecesse, y efectuara ese sacrificio, esse sacrifício, ya Dios já Deus no aceptaría não aceitaria esos animalitos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eram oferecidos no Velho Testamento, porque ya el ser humano porque o ser humano já tendría a su disposición teria à sua disposição un sacrificio perfecto sacrifício perfeito que no cubría el pecado, que não cobria o pecado, sino que quitaba el pecado. tirava o pecado, Y la persona e a pessoa no tendría não teria necesidad necessidade de estar ofreciendo sacrificios de estar oferecendo sacrifícios de animalitos de animaizinhos durante diferentes temporadas del año, diferentes temporadas do ano, y en el día 10 del mes séptimo, 10º dia do sétimo, en que se ofrecía la expiación del macho cabrío, se oferecia a expiação do bode expiatório, ya tampoco el pueblo já tampouco tendría que ofrecer esos animales, teria que oferecer esses animais, porque ya tendría porque já teria un sacrificio perfecto, sacrifício perfeito, el del Cordero de Dios, o cordeiro en el cual no qual se cumplirían se cumpre todos esos sacrificios del Antiguo os Testamento. sacrifícios do Velho Testamento Y los beneficios que producían e os benefícios aquellos sacrificios daqueles sacrifícios serían producidos seriam produzidos en un solo sacrificio, em um só sacrifício, el del Cordero de Dios, cordeiro que quitaría el pecado del mundo. o pecado do mundo. Por eso Juan el Bautista, João Batista cuando presentó al Mesías, apresentou o Messias a Jesús, a Jesus, dijo: disse: he aquí el Cordero de Dios eis aqui o cordeiro que quita el pecado del que tira mundo. o pecado do mundo. Ese es el sustituto Esse é o substituto de todo ser humano. de todo ser humano. Y la paga del pecado E o pagamento do pecado cayó sobre él, caiu sobre ele. para que nosotros podamos tener vida eterna Possamos ter vida eterna. y podamos vivir eternamente con Possamos Dios. viver eternamente com Deus. Él quitó la muerte Ele tirou a morte de nosotros. de nós. Él recibió la muerte Ele recebeu a morte por nosotros. por nós. Cristo dijo: Cristo disse: nadie me quita la vida. ninguém me tira a vida. Yo la pongo por mí mismo Eu a ponho por mim mesmo para volverla a tomar. para voltar a tomar.
Él podía Ele podia tomar nuestros pecados tomar os nossos pecados, y así hacer ese pecado por nosotros tornar esse pecado por nós, sin Él haber pecado. sem ele ter pecado. Y por consiguiente, Consequentemente, pagar la pena del pecado, a pena do pecado, la sentencia del pecado, a sentença do pecado, cayó sobre Él. caiu sobre ele. Pero por cuanto Mas por quanto Él de sí mismo ele de si mesmo no había pecado, não havia pecado, fue justificado por foi Dios. justificado por Deus. Él era inocente Ele era inocente, porque Él no había pecado. pois ele não havia pecado. Pero sobre Él Porém, sobre ele vinieron todos nuestros pecados. vieram todos os nossos Y así se pecados. hizo mortal E assim se tornou mortal, para quitar el pecado para tirar o pecado, y por consiguiente consequentemente, la pena del pecado que es la muerte. o pecado que é a morte. Y ahora podemos ver E agora podemos ver a nuestro amado Señor o Jesucristo nosso amado Senhor Jesus Cristo y el misterio e o mistério de su primera de venida. sua primeira vida. Tenía un propósito Tinha propósito divino, divino, su primera a venida, sua primeira vida, el cual estaba representado a qual estava representada en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. naqueles sacrifícios efetuados pelo povo hebreu. El pueblo hebreo tenía el tipo y figura, O povo hebreu tinha o tipo e figura, la sombra a sombra de las cosas das coisas que Cristo realizaría. Cristo realizaria. Y cuando Cristo realizó su sacrificio en la cruz del Calvario, Quando Cristo realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário, allí estaba la realidad ali estava a realidade de lo que aquellos sacrificios que representaban. aqueles sacrifícios representavam. Ahora Jesucristo, Agora, Jesus Cristo, para llevar a cabo esa obra para realizar essa obra de redención de redenção como Cordero de Dios como Cordeiro de Deus, en la cruz del na Calvario, cruz do Calvário, vean ustedes, tuvo que venir a la tierra. teve que vir à terra. Y era nada menos E era nada menos que el ángel de Jehová, que o anjo do Senhor, el Dios de Abraham, Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, Isaac e Jacó, vestido de un cuerpo humano, corpo humano, para por medio de ese cuerpo para através desse corpo llevar a cabo realizar la obra de redención. a obra de redenção. Un cuerpo creado por Dios en el vientre de María, Ventre de Maria, elegido por Dios, eleito por Deus, ese cuerpo esse corpo para ser el sustituto para ser o substituto de todos de nosotros, todos nós, para ser para ser la persona a pessoa que llevaría nuestros que pecados levaria os nossos pecados y pagaría e pagaria el precio de la redención. o preço da redenção. Ahora Agora, veamos algo muy importante. vejamos algo bem importante. Esto sucedió Isso aconteceu en un entrelace dispensacional. em um entrelaçamento dispensacional. Y en este entrelace E dispensacional nesse entrelaçamento dispensacional, podemos ver podemos ver al arcángel Gabriel ao arcanjo Gabriel visitando visitando a Zacarías el a sacerdote Zacarias, o sacerdote, y anunciándole que tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, e anunciando que teria um filho através de sua esposa Isabel, el cual sería profeta de o Dios qual seria profeta de Deus. y sería el que vendría con el espíritu y virtud de Elías, Seria quem viria com espírito e virtude de preparándole el camino al Deus, Señor. preparando o caminho ao Senhor. Eso está en San Lucas capítulo 1 Isso está em São Lucas, no capítulo 1, y encontramos e vemos aí que 6 meses después que 6 meses depois visitó a la Virgen María visitou a Virgem Maria y le dijo e disse que ella tendría un que niño ela teria um filho y le llamaría por nombre Jesús. e seria chamado de Jesus. Vean ustedes, Vejam bem, le dio el nombre que le pondría al niño, lhe deu um nome que seria colocado nesse menino, como también al sacerdote Zacarías também ao sacerdote le dio el nombre que le pondría al niño que él tendría por medio de su esposa. que ele teria através de sua esposa. Sería Juan, Seria João, el hijo de Zacarías y Elizabeth, Zacarias e Isabel, y el niño que le nacería a María e o menino que nasceria a Maria tendría por nombre Jesús, teria por nome que significa Salvador o Redentor. Salvador ou Redentor. En hebreo Em Hebreus, es Yeshua Yahushua o Josué, ou Josué, que significa Salvador o Redentor. Salvador ou Redentor.
Y ahora E agora, ven ustedes cómo el arcángel Gabriel como o arcanjo Gabriel estaba en ese entrelace dispensacional, estava nesse entrelaçamento dispensacional, en una labor muy importante um trabalho muito importante de parte de da Dios. parte de Deus. Los arcángeles Gabriel y Miguel Os arcanjos Gabriel e Miguel siempre están muy ocupados sempre estão bem ocupados en el programa divino no programa divino. y en los entrelaces dispensacionales Entrelaçamentos dispensacionais es que más trabajo tienen, é onde tem mais trabalho, y también entre los entrelaces e também entre os entrelaçamentos de los imperios gentiles, dos impérios gentios, cuando hay un cambio de imperio, quando há uma mudança de império, por ejemplo, por exemplo, del imperio de Babilonia, del rey Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, cuando hubo un cambio quando houve uma mudança y cambió ese imperio e esse império mudou al imperio medo-persa, para o império medo-persa, ahí estaban Gabriel y Miguel. ali estavam Gabriel e Miguel. Encontramos que Gabriel habló con el profeta Daniel, Vemos que Gabriel falou com o profeta Daniel también para el cambio e também para a mudança del imperio medo-persa do império medo-persa al imperio griego, para o império grego, también estaban Gabriel y Miguel. também estavam Gabriel e Miguel. Estos arcángeles Esses arcanjos están en la parte administrativa estão na parte administrativa del programa de do Dios. programa de Deus. O sea que todo lo que se mueve en el programa de Dios Tudo que acontece no programa de Deus está sujeto está sujeito al ministerio de estos dos arcángeles principales. ao ministério desses dois arcanjos principais. Son los arcángeles São os arcanjos que están delante de la presencia de que Dios. estão diante da presença Y de cuando Deus. Dios envía a uno de ellos E quando Deus envia um deles, o a los dos, ou aos dois, algo grande en la tierra sucede. sucede algo na terra. Para el tiempo en que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, Para o tempo em que Sodoma e Gomorra iam ser destruídos, encontramos vemos que Dios vino que Deus, con sus arcángeles Gabriel y Miguel. com seus arcanjos Gabriel e Miguel, Eran eram Elohim Elohim y los dos ángeles que le acompañaban, e os dois anjos que o acompanhavam. quienes comieron con Abraham Quem comeu com Abraão el día antes de la destrucción de Sodoma y a Gomorra. destruição de Sodoma Y luego Gabriel y Miguel e depois Gabriel descendieron a desceram Sodoma a Sodoma y se encontraron allá con Lot. e encontraram-se com Ló lá. Luego cuando amanecía, Logo ao amanhecer, el fuego o fogo y azufre estaba e cayendo enxofre estava caindo sobre Sodoma y Gomorra. sobre Sodoma e Gomorra. Siempre que hay un entrelace Sempre que há um entrelaçamento dispensacional, dispensacional, siempre hay un profeta dispensacional en la tierra dispensacional na terra, y siempre los arcángeles Gabriel y Miguel e sempre os arcanjos Gabriel e Miguel hacen acto de presencia en la tierra fazem um ato de presença na terra, para hacer que se cumplan para fazer que se cumpra los propósitos divinos, os propósitos, las profecías as profecias correspondientes a ese tiempo. correspondentes a esse tempo. Encontramos Vemos que esto ha sido así. que isso tem sido assim. Para el tiempo final, Para o tempo final, nos dice el profeta Daniel o profeta Daniel nos diz lo que le reveló el arcángel que o arcanjo Gabriel Gabriel lhe revelou en el capítulo 12 no capítulo 12 y dice: e diz: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Os que forem entendidos, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Aquí tenemos un cuadro claro Aqui temos um quadro claro de lo que estará sucediendo en este tiempo final. do que estará acontecendo neste tempo final. De esto también habla el libro del Apocalipsis Isso também no livro de Apocalipse fala, en el capítulo 12. no capítulo 12. Ahora vean, Agora veja, el capítulo 12 no capítulo 12 de Daniel de Daniel, tiene al arcángel Miguel. tem o arcanjo Miguel. Y el capítulo 12 de E Apocalipsis no capítulo 12 también de tiene al Apocalipse, arcángel Gabriel. também tem o arcanjo Gabriel. Y para ese tiempo, E para esse tempo, señalado aquí, mostrado aqui, habrá una bendición grande haverá uma grande bênção para los que tienen el nombre para os que têm o escrito en el libro de la vida. escrito no livro da vida. Para el pueblo hebreo Para o povo hebreu, habrá una bendición grande haverá uma grande bênção para 144.000 para hebreos os 144 que serán llamados que serão chamados, y juntados unidos, en este tiempo neste final. tempo final. Podemos ver Podemos ver que este es un tiempo tan que importante este é um tempo tão importante, en donde los arcángeles de Dios onde os arcanjos de Deus estarán en la tierra estarão na terra, trabajando trabalhando arduamente arduamente en la labor de no Dios labor de Deus, para que se cumpla así para que assim se cumpra todo lo que está profetizado tudo que está profetizado para este tiempo. para este tempo. Y así E assim, Cristo Cristo darle la victoria a su dá pueblo, a vitória ao seu povo, a su iglesia à sua igreja y al pueblo hebreo. e ao povo hebreu. El pueblo hebreo es el Israel O terrenal povo hebreu é Israel terrenal y la iglesia es el Israel e a celestial. igreja é Israel celestial. La iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus está reflejada o tipificada tipificada en el Israel terrenal, no Israel terrenal, como también está tipificada também está tipificada en el tabernáculo que construyó Moisés no tabernáculo que Moisés construiu y el templo que construyó Salomón. e no templo que Salomão construiu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para este tiempo final, para este tempo final, huestes celestiales hostes celestiais estarán en favor estarão a favor del Israel celestial, Israel celestial, primeramente, primeiramente, y también e também del do Israel Israel terrenal, terrenal, que es el pueblo que hebreo. é o povo hebreu. Ahora Jesucristo Agora, Jesus Cristo ha estado haciendo intercesión tem estado fazendo intercessão como Cordero de Dios. como Cordeiro de Deus. Él llevó a cabo su obra Ele levou efeito a sua obra de Cordero de Cordeiro en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Y su sacrificio E o seu y sacrifício su sangre e o seu ha sangue sido colocada, tem sido colocado su sangre en el templo de Dios, no templo de Deus, allá en el cielo, lá no céu, sobre el sobre o propiciatorio, propiciatório, sobre el trono de Dios, trono de Deus, y Cristo e Cristo siendo también sendo el também sumo sacerdote, sumo sacerdote, Melquisedec, Melquisedeque, el sumo sacerdote sumo sacerdote, del templo que está en el cielo. templo que está no céu. Vean ustedes, Vejam bem, cuando murió quando morreu, su cuerpo físico, seu corpo físico no llevó su sangre não levou seu sangue al templo terrenal, ao templo terrenal, como lo hacía el sumo como o sacerdote sumo sacerdote fazia, cuando ofrecía el sacrificio oferecia o sacrifício de la expiación da expiação y llevaba la sangre e levava o del sangue macho cabrío do bode expiatório al lugar ao santísimo lugar santíssimo y la colocaba sobre el e a propiciatorio. colocava sobre o propiciatório. Eso era tipo y figura Isso era típico de lo que Jesucristo, do que Jesus, que es el sumo sacerdote que é o Melquisedec, sumo sacerdote haría faria en el templo de Dios que está en el cielo. Deus que está no céu. Ahora vean ustedes Agora vejam bem una cosa, uma coisa: el macho cabrío o bode expiatório era sacrificado era sacrificado en el atrio, no átrio, pero su sangre porém seu después era llevada depois era levado al lugar santísimo. ao lugar santíssimo. Y ahora Jesucristo E agora Jesus Cristo
que es nuestra expiación, que é a nossa expiação, tenía que venir a esta tierra, vir a esta terra, que es el atrio que é o ar, del templo de Dios. templo de Deus, ¿Para qué? para quê? Para ser sacrificado. Para ser sacrificado. Ya eso estaba Já isso está ordenado por Dios ordenado por Deus desde antes de la fundación del desde mundo, antes da fundação do mundo. pero fue cumplido, Porém, foi materializado, materializado cuando Jesucristo quando Jesus Cristo estuvo en la tierra esteve na 2000 años há atrás. 2000 anos. Vino con un propósito, Veio com um propósito, para morir para morrer por cada uno de por nosotros cada de nós, en la cruz del Calvario, y así e reconciliar assim reconciliar a todos los hijos a todos e hijas de Dios, reconciliar al Israel celestial. ao Israel celestial. Y en esta reconciliación Nessa reconciliação también entrará também entrará el pueblo hebreo, o povo el cual en este tiempo final será reconciliado con Dios reconciliado com Deus por medio através de ese sacrificio. desse sacrifício. No hay otro sacrificio Não existe outro sacrifício para ser reconciliados con para Dios, ser reconciliado. solamente el sacrificio de Cristo. Somente o sacrifício de Cristo. Y ahora E agora, Cristo, Cristo, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, está haciendo intercesión está fazendo intercessão en el trono de Dios, no trono de Deus, o sea, en el lugar santísimo no lugar del templo de Dios en el cielo. do céu. Y cuando haya terminado E quando tenha terminado de hacer intercesión de fazer intercessão hasta por el último de los escogidos, até pelo último dos escolhidos, hasta por el último del Israel o celestial, último do Israel celestial, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo, luego logo Él saldrá ele sairá del trono de Dios, do trono de Deus, del lugar santísimo, do lugar santíssimo, del templo que está en el cielo. que está no céu. Y ahí Él hará E aí ele fará un cambio. uma mudança. Él saldrá Ele sairá para reclamar para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. com seu precioso sangue. Y así E assim resucitará ressuscitará en cuerpos eternos em corpos eternos todos los que han sido reconciliados con Dios reconciliados com Deus por medio de su sacrificio. através do seu sacrifício. Y nosotros que vivimos Nós os que vivemos seremos transformados. seremos transformados. Y entonces disfrutaremos Então disfrutaremos la plena reconciliación con Dios con cuerpos eternos. em corpos eternos. Estamos reconciliados con Dios Estamos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo, através do sacrifício de Cristo. pero solamente lo espiritual Porém, somente no espiritual estamos disfrutando esas bendiciones. estamos desfrutando dessas bênçãos. Todavía nuestro cuerpo físico Ainda o nosso corpo es mortal, é mortal, corruptible é corruptível y temporal, e temporário. pero muy pronto Mas brevemente seremos transformados seremos transformados. y entonces tendremos Então teremos un cuerpo eterno corpo eterno y glorificado, e glorificado. igual al cuerpo de Igual ao Jesucristo. corpo de Jesus Cristo. Ahora Agora, tenemos que comprender devemos compreender que mientras falte alguno de los escogidos, quando faltar dos escolhidos, alguno de los que está escrito en el libro de la vida del Cordero, que esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, quien no haya entrado al cuerpo místico de Cristo não tenha entrado no corpo místico de Cristo y quien no haya subido e que não tenha subido a la edad que le corresponde, a era que lhe corresponde, que es la edad de la piedra angular, en este tiempo final, como los de la primera edad, os da primeira, les tocaba entrar lhes corresponde al cuerpo místico de Cristo místico de Cristo, a la primera edad. a primeira era. Y ahora, E agora, en ese tiempo final, neste tempo final, les toca entrar lhes corresponde a los escogidos que viven en este tiempo, aos escolhidos que vivem nesse a la edad de la piedra angular, a era da pedra en el cuerpo místico de Cristo. místico. Y cuando se complete ese número, Se completar esse número, entonces Cristo então Cristo cambiará mudará de cordero cordeiro a león. a leão. Terminará su labor de intercesión Terminará o seu trabalho de intercessão como sumo sacerdote como sumo sacerdote en el cielo no céu y se convertirá e se converterá en el juez de toda la tierra no juiz de toda a terra y será e será el león o leão de la tribu de da Judá. tribo de Judá.
el Rey de Reyes Rei dos y reis, Señor de señores. Senhor dos senhores. Ahora vean una cosa muy importante. Uma coisa bem importante. En este tiempo final Nesse tempo final, estamos viviendo en un tiempo paralelo estamos vivendo em um tempo paralelo al tiempo de la primera venida de ao Cristo. tempo da primeira vinda de Cristo. Estamos viviendo en un entrelace dispensacional Estamos vivendo em um entrelaçamento dispensacional para Cristo llevar a cabo para Cristo levar a efeito la obra de redención a obra de redenção en la cruz del Calvario. na cruz do Como Calvário. Cordero de Dios, Cordeiro de Deus. tuvo que estar en la tierra Teve que estar na terra desde 33 años antes, 33 anos antes, naciendo en Belén de Judea, nascendo em Belém de Judá. luego creciendo, Depois cresceu, vino a ser un niño, de ser, passou a ser un joven jovem, y después una persona depois adulta. uma pessoa adulta. Y en esa etapa de adulto E nessa etapa sería que él llevaría a cabo seria onde levaria la obra de redención. a obra de redenção. Pero antes de eso, Porém, antes disso, tendría un ministerio. teria um ministério. Y ese ministerio Esse ministério sería llevado a cabo seria realizado en forma perfecta. em forma perfeita. Y obtendría él E ele obteria la adopción a adoção como hijo de como Dios, filho de Deus, lo cual recibió o qual recebeu el día del monte de la transfiguración. dia do Monte da Transfiguração. Allí él fue adoptado Ali ele foi adotado y Dios dijo: e Deus disse: este es mi hijo amado, Este é o meu filho en quien amado, tengo contentamiento. em quem comprazo. A él lo oír. A ele ouvi. Esa es la forma Essa é a forma para la adopción. para a adoção. Y cada hijo de Dios, Cada filho para el día postrero, para o último también será adoptado. também será adotado. Pero tendremos que ir al monte de la transfiguración Porém, allá. teríamos que ir ao Monte da Transfiguração lá? Tendremos que estar en algún monte. Teríamos que estar em algum monte? Tenemos que estar en un monte. Teríamos que estar em um monte. Y tenemos que estar en la parte alta del monte. Está na parte alta desse monte. Pero ¿qué monte será ese? Mas que monte será esse? El monte de Dios. O monte de Deus. ¿Y dónde está ese monte de E Dios? onde está esse monte de Deus? ¿Cuál es ese monte de Dios? Qual é esse monte de Deus? Es la iglesia de É Jesucristo. a igreja de Jesus. Y hay que estar E tem que estar en la cúspide o cima de ese monte, no cimo desse monte. que es la edad de la piedra Que é a angular. era da terra. Ahí es donde los hijos e hijas de Dios Onde os filhos serán adoptados como hijos e hijas de Dios, con la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros que vivimos. Eso es la adopción para los hijos e hijas de Dios. Y entonces estaremos Então estaremos como reyes y sacerdotes sacerdotes en toda su plenitud, em toda sua con un cuerpo nuevo, com um corpo vestidos vestido de reyes, con un cuerpo nuevo. Tendremos el vestido a vestimenta de la realeza, da realeza, un cuerpo eterno. corpo eterno. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan grande a bênção que nuestro Salvador Jesucristo nosso Salvador tiene para cada uno de ustedes para cada de y vocês. para mí también. Pronto Breve, Él cambiará ele mudará de cordero a león. cordeiro para leão. Estamos en el entrelace Estamos no entrelaçamento dispensacional. dispensacional. Ahora vean ustedes una cosa muy importante. Agora vejam bem, uma coisa bem importante. En su primera venida Em sua primeira vinda, había llegado el Cordero de Dios, havia chegado o Cordeiro de Deus. pero todavía Mas ainda se efectuaban los sacrificios eram efetuados os sacrifícios. y se tenían que efectuar esos Os sacrificios, sacrifícios tinham que ser efetuados. porque aunque estaba el Cordero de Dios, Pois mesmo estando o Cordeiro de Deus, todavía ainda no había sido adoptado. não havia sido adotado. Fue adoptado en el monte de la Foi adotado transfiguración no Monte da Transfiguração. y luego más adelante, Pois mais adiante, cuando terminó su quando ministerio, terminou o seu ministério, y podía decir, ele podia dizer: consumado es. consumado está. Él también había dicho Ele também havia dito en San Juan em São João que la obra que le había sido dada para hacer, que a obra que lhe havia sido dada para la fazer, había llevado a cabo, la había hecho. Eso fue bajo su ministerio. foi sobre o seu ministério. Y ahora le tocaba E agora ele corresponde realizar la obra de redención a obra de redenção en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Eso fue E isso foi la parte culminante a parte culminante de la primera venida de Cristo. La obra de redención da obra de redenção en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Pero vean ustedes, Porém, vejam bem, tuvo que tener teve 33 años 33 aquí en la anos tierra. aqui na terra. Desde el momento que llegó, Desde o momento que chegou, naciendo en Belén de Judea, nascendo em Belém, allí había nacido el Cordero de havia Dios. nascido o Cordeiro de Deus. Y allí había nacido E ali havia nascido
el sustituto o substituto de todo ser humano, de todo ser humano, para Él llevar nuestros para pecados Ele levar os nossos pecados y recibir la paga del pecado, que es la muerte. pagamento do pecado, que é a morte. Pero todavía no podía morir. Ainda não podia morrer. El diablo trató de matarlo O diabo tentou matar, usando a Herodes usando Herodes, y usando un sinnúmero de personas, um número de pessoas, pero no podía morir porém não podia morrer. hasta el tiempo señalado por Dios. Tempo assinalado por Deus. Podemos ver Podemos ver que mientras estaba en ese entrelace, que enquanto estava nesse entrelaço, el pueblo hebreo o povo hebreu tenía que seguir ofreciendo los sacrificios, continuar oferecendo sacrifícios, aún por Jesucristo mismo, até mesmo por Jesus Cristo. cuando nació Quando nasceu y fue presentado, foi apresentado, se ofrecieron se ofereceram unos palominos por Él. umas pombinhas por ele, os pombinhos por ele. También Jesucristo, Jesus Cristo também, en algunas em ocasiones, algumas ocasiões, cuando sanaba a algunas quando personas, curava algumas pessoas, leprosos leprosos, o personas ciegas, pessoas cegas, le decía: dizia: vayan al sacerdote até o sacerdote y ofrezcan e allí ofereçam ali lo que está ordenado que está ordenado en la ley de na Moisés lei de Moisés, por limpieza pela que limpeza ustedes han recibido. que vocês receberam. Eso era para los leprosos. Isso era para os leprosos. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que todavía las cosas del Antiguo que Testamento ainda as coisas do Velho estaban Testamento funcionando, estavam funcionando, aunque Jesús estaba en la tierra, Jesus estando na porque terra, era un entrelace porque era dispensacional. um relacionamento dispensacional. Encontramos Vemos que Jesús, que Jesus, en ese entrelace nesse dispensacional, relacionamento dispensacional, aunque era el Cordero de Dios, mesmo sendo o Cordeiro de Deus, todavía ainda no había quitado el pecado, não havia tirado o pecado. porque eso tenía un momento en específico. Para isso tinha um momento em específico. Y vean E ustedes, vejam bem, tenía que ser tinha que ser en un día exacto. em um dia exato. Y fue E foi en la víspera de la Pascua, a véspera da Páscoa, en una de las Pascuas em uma das Páscoas del pueblo do hebreo, povo hebreu. el día No dia en que se sacrificaba em que se sacrificava un cordero um cordeiro en cada familia. em cada família, Ese día nesse dia, Jesucristo Jesus Cristo fue sacrificado foi sacrificado en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Fue en la víspera de la Foi Pascua, na véspera da Páscoa. y ahora E agora, en la víspera de la na Pascua, véspera da Páscoa, el cordero pascual o cordeiro pascual era sacrificado. era sacrificado. Esto también fue tipificado Também foi tipificado cuando el pueblo hebreo quando o povo iba a salir de la esclavitud en Egipto. saía da escravidão. Ellos sacrificaron Sacrificaram el día 14 no dia 14 del primer mes primeiro mês del año, do ano. sacrificaron un cordero. Um cordeiro. Cada familia sacrificaba un cordero, Sacrificava um cordeiro. aplicaba su sangre en el dintel de las puertas Sangue nos umbrais da porta, y los postes de sus puertas, nos portais da porta, das portas, y el cordero lo asaban, e assavam o cordeiro, lo llevaban dentro de la casa tinham dentro da casa y se lo comían esa noche. e o comiam nessa noite. Con la sangre aplicada Com sangue en el aplicado dintel y las postes de las nos puertas, umbrais e nos portais das evitaba portas, que los primogénitos que estaban dentro de esa casa os primogênitos que estavam dentro dessa casa murieran. morressem. Y ahora la sangre de Cristo E agora o sangue de Cristo es lo que nos libra a nosotros é o que nos livra de la segunda muerte. da segunda morte. Por medio de la sangre de Cristo Através do sangue de Cristo, somos preservados somos presos para vivir eternamente. para viver eternamente. Ahora podemos ver Agora podemos ver el simbolismo o simbolismo en esos sacrificios desse sacrifício que el pueblo hebreo tenía. que o povo hebreu tinha. Todos esos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba Os sacrifícios que o povo hebreu se efetuava cumplieron se cumpriram en un solo sacrificio que fue hecho por un hombre, feito por homem, por nuestro amado Señor nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus. En él se cumplió Nele el sacrificio del Cordero Pascual Cordeiro Pascual, y el sacrificio del macho cabrío y todos los demás sacrificios. todos os demais sacrifícios. Eso es Jesucristo Isso é Jesus Cristo como Cordero, como Cordeiro, para bendición para a bênção de cada uno de ustedes cada um y para mí también. também. Ahora hubo un entrelace Agora houve um entrelaçamento. de 33 años. 33 años duró ese entrelace. 3 anos esse entrelaçamento durou. Ahora, ¿cuánto tiempo durará Quanto tempo durará
el entrelace o entrelaçamento de león, de leão de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Hubo un entrelace de 33 Houve años entrelaçamento de 33 anos de la dispensación de la gracia dispensação da graça con la dispensación de la ley. dispensação da lei. ¿Cuántos años Quantos durará anos durará el entrelace o entrelaçamento de la dispensación del reino dispensação do con la reino dispensación de la com a gracia? dispensação da graça? Algún día Algum dia veremos cuánto tiempo quanto tempo durará durará cuando los muertos en quando Cristo os mortos em resucitan Cristo ressuscitar. y nosotros seamos transformados. Nós transformados. De ahí en adelante ya podremos sacar los números Já podemos fazer as contas y van a dar exactos. vamos ser exatos. No vamos a fallar. Não vamos falhar. Y estando en un nuevo cuerpo, Estando no novo corpo, tendremos conocimiento pleno teremos pleno conhecimento y correcto e conocimiento conhecimento correto de las cosas das coisas que se han estado llevando a cabo. que estão sendo realizadas. Quizás en nuestro tiempo Em nosso tempo, todavía no captamos el 100% não captamos 100% de las cosas por la limitación humana que tenemos. pela limitação humana que temos. Pero cuando estemos en el nuevo cuerpo, Porém, quando estivermos no novo corpo, no tendremos limitaciones. não teremos limitações. Ahora necesitamos comprender Agora necessitamos entender que para el día postrero para o último dia habrá un entrelace haverá um entrelaçamento de león de leão de la tribu de Judá da tribo de Judá con Cordero de com o Dios. Cordeiro de Deus. Ese entrelace Esse lo tenemos ahí señalado temos mostrado aí en Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 6, donde el anciano le dice a Juan: o ancião diz a João: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Vamos a leerlo. Vamos ler isso. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. E disse-me dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. ¿Quién es la raíz y el linaje de David? Quem é a raiz de geração de Davi? Nuestro amado Señor Jesucristo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Él nació en la tierra Ele nasceu na terra por medio de una virgen, através de uma virgem, descendiente del rey David, descendente do rei y Davi. por consiguiente Consequentemente, es un descendiente, é descendente según la carne, del rey David. do rei Davi. Él es Ele é este renuevo esse renovo del tronco do tronco y raíz e raiz de Isaí, de Jessé. de Isaías capítulo 11, verso 1 11, versículo al 15. 1 ao 15. Vamos a leer. Vamos ler. En Isaías nos dice, Em Isaías nos diz, en el capítulo 11, no capítulo 11, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, saldrá una vara del tronco de Isaí, porque brotará rebento do tronco de Jessé, y un vástago retoñará de sus raíces. e das suas raízes renovo frutificará. Ahora veamos Agora vejamos que una vid que de uvas uma videira, uma vide, tiene muchas ramas, tem muitos ramos, y es en las ramas e nos ramos que lleva el fruto. é onde vem o fruto. Cristo dijo: Cristo disse: yo soy la vid verdadera, eu sou a videira verdadeira, vosotros sois vós sois las ramas, os ramos, o sea, los pámpanos. os ramos. ¿Y ahora dónde se lleva el fruto? E agora onde é que vem o fruto? La vid lleva el fruto A videira leva o fruto en las ramas. nos ramos. Y ahora, E agora, del tronco de Isaí, do tronco de Jessé, de ahí saldrá daí sairá un vástago, renovo, una vara. uma vara. Saldrá una vara del tronco de Isaí, Sairá renovo do tronco de Jessé. y un vástago retoñará de sus raíces, Renovo frutificará das suas raízes. y reposará sobre él el espíritu de Jehová, E repousará sobre ele o espírito, espíritu de sabiduría y de inteligencia, o espírito de sabedoria e de entendimento, espíritu de consejo y de poder, o espírito de conselho e de fortaleza, espíritu de
de conocimiento y de temor de Jehová. o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Y así sigue hablando E assim continua falando acerca de esa vara a respeito dessa vara y vástago que retoñará e renovo que frutificará de sus raíces, suas raízes, del tronco do tronco y raíces e raiz de Isaí. de Jessé. Ahora Agora, podemos ver podemos ver en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, verso 16, versículo 16, que Jesús dice: que Jesus diz: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração, la estrella resplandeciente de la a mañana. resplandecente estrela da manhã. Cristo es Cristo é la raíz a raiz y el linaje de e David. a geração de Davi. Y si Él es la raíz y el linaje de David, Se ele é a raiz e geração de Davi, Él es ele é ese retoño esse renovo y ese vástago, e essa vara, y Él es también la e raíz. também a raiz. Y ahora E agora, vean ustedes vejam bem, cómo para el día postrero para o último dia, va a ser manifestado será manifestado Cristo Cristo como esse vástago, com essa vara, como ese retoño, com esse renovo, para sentarse para sentar en el trono de David, trono de Davi. porque Él es el heredero Ele é o herdeiro. al trono de David. El arcángel Gabriel dijo a la Virgen María A Virgem Maria, que Dios le dará que Deus lhe dará el trono de su padre David o trono do seu pai Davi y reinará e reinará para siempre. para sempre. Eso está en San Lucas, capítulo 1, verso 30 al 36. Então, 36. Y ahora, E agora, ¿cómo será que todo esto sucederá en el tiempo final? Isso acontecerá no tempo final. ¿Quién tendrá la llave para abrir todo ese Quem misterio terá a chave para abrir todo esse y para que se mistério, cumpla todo ese misterio? para que todo esse mistério se cumpra? Necesitamos Precisamos una llave, de uma chave, porque hay una puerta pois há uma porta ahí cerrada fechada que nadie puede abrir. que ninguém pode abrir. Pero Cristo dice Porém, Cristo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, capítulo 3, versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquí tenemos Aqui tem al que tiene la llave a quem tem a chave de David, de Davi, es Jesucristo. é Jesus Cristo. Él Ele también le dio la llave também lhe deu a chave del reino de los cielos do reino dos céus al apóstol San ao Pedro, apóstolo São Pedro. y Pedro abrió la puerta del reino de los cielos el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que abrió allí? Que foi que abriu ali? Cristo es la puerta Cristo é a porta. y San Pedro abrió. E São Pedro abriu La primera venida de Cristo a primeira vinda públicamente, dando a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, su obra de redención. Y comenzaron a entrar por esa puerta começaram a entrar por miles de personas. Y han estado entrando millones de seres humanos por la puerta de la primera venida de Cristo. Porque Cristo es la puerta en su primera venida y Cristo es la puerta en su segunda venida. Ahora, cuando Cristo vino agora quando como Cordero de Dios, como cordeiro estuvo 33 años en la tierra y la puerta estaba cerrada. estava fechado. Pero Pedro la abrió. El día de Pentecostés, cuando Cristo cumplió su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver Agora podemos ver, que para el día postrero para o último dia será cerrada será fechada la puerta a porta de la dispensación de la gracia dispensação da y graça. se abrirá E se abrirá la puerta de la dispensación del reino, que es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores.
en su hora de reclamo, y él se sentará sobre el trono de David y reinará e reinará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu, y sobre todas las naciones. todas as nações. Él reinará Ele reinará como Rey de Reyes como Rei dos y reis, Señor de e señores, Senhor como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes para el pueblo hebreo y para todos los seres humanos. todos os seres humanos. Ahora podemos ver Vamos ver que esa es la puerta que essa é a porta para el día postrero para o último que se abrirá para entrar a la dispensación del reino, a dispensação do reino. tanto la iglesia de Jesucristo como el pueblo hebreo. Ninguna persona podrá entrar al reino milenial si no entra por la puerta. Entrar pela porta, La puerta a porta del glorioso reino milenial do reino milenial. es la segunda venida de Cristo. Segunda vinda de Cristo. La puerta A porta para los escogidos de para Dios, os escolhidos de Deus, recibir la fe para ser transformados para serem transformados, y ser raptados, serem arrebatados, es é la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. La puerta A porta para subir para subir a la edad de la piedra a angular era da pedra, y oír la voz de Cristo, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, coisas que brevemente devem, es la segunda venida de Cristo. é a segunda vinda de Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay una puerta. que há uma porta. Y si hay una puerta, Se há uma porta, recuerden ustedes una cosa: lembrem-se de uma coisa: Dios no es un Dios descuidado. Deus não é um Deus descuidado. Dios es un Dios muy cuidadoso. Deus é um Deus muito. No es como algunas personas Não é igual a algumas pessoas que ni tienen puerta que nem têm portas en sus casas em suas casas o en sus fincas, ou em suas chácaras. y menos E una cerradura. ainda mais uma fechadura. Y después se quejan E depois se queixam. si los ladrones se meten y le llevan las cosas. Entram e roubam as coisas. Y algunas veces dicen E algumas vezes dizem que muchos ladrones hay. que tem muitos ladrões aí. Pero también los ladrones pueden decir Mas os ladrões também podem dizer que mucha gente descuidada hay. que tem muita gente descuidada aí. Así es que Então, son los descuidados são os descuidados los que dan lugar os que dão lugar a que cada día a que a cada dia haya más ladrones. hajam mais ladrões. Por eso Por isso, encontramos vemos que Jesucristo, que Jesus, sabiendo que hay un ladrón sabendo que há ladrão, que tiene un montón de ladrones tem montão de con ladrões él, com ele, que se llama el diablo, se chama Tiago, el cual o qual no vino sino não veio a não ser a robar, para roubar, vino a matar para matar también. também. Ahora podemos ver Agora podemos que Jesucristo tiene todo Jesus Cristo tem tudo bien ordenado bem ordenado, y bien protegido. bem protegido. Y ahora E agora, vean ustedes cómo la puerta de la dispensación de la a gracia dispensação da graça, nadie la podía abrir. ninguém a pode abrir. Nadie podía abrir Ninguém pode abrir el misterio o mistério de la primera venida de da Cristo primeira hasta que llegó ese tiempo. até que chegou esse tempo. Hubo muchos imitadores, Houveram muitos imitadores, pero ninguno pudo porém nenhum pôde lograr conseguir hacer lo que Cristo tenía que hacer fazer o que Cristo tinha que fazer para el tiempo final. para o tempo final. Han habido imitadores, Houveram imitadores, siempre los hubo, sempre houveram, siempre los hay, e sempre existem. pero para este tiempo Porém, para esse tempo, nadie podrá lograr ninguém lo poderá que Cristo hará, que Cristo sino el mismo Cristo, a não ser o próprio como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de señores, en su hora de reclamo. a obra de reclamação. Ahora en ese entrelace, Nesse entrelaçamento, Cristo estará. Cristo estará. Cristo ha estado Cristo tem estado en medio de su iglesia, no meio de sua igreja, así como Él estuvo assim como esteve en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Todo el tiempo Todo o tempo, Él estuvo ele esteve como el ángel del pacto o ángel de Jehová, pero luego se hizo carne logo se fez carne en Jesús. em Jesus. Él se había manifestado Ele se havia manifestado en los profetas del Antiguo Testamento, profetas do Velho Testamento, en la porción correspondiente a cada tiempo, correspondente pero luego se manifestó en toda su plenitud toda sua en Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Y allí estaba E ali está el Cordero de Dios Cordeiro, en ese entrelace, aunque todavía no había hecho la obra de redención en la cruz del Calvario, pero ya estaba el Cordero presente. estava o Cordeiro presente, Pero la obra porém a obra de redención no estaba hecha todavía, não estava feita ainda. y por consiguiente Consequentemente, los beneficios de la obra de redención a obra de redenção todavía no eran efectivos. ainda não era efetiva.
para las personas. para as pessoas. Todavía Ainda, el nuevo o nacimiento novo nascimento no estaba efectuándose, não estava efetuando-se. pero ya Jesucristo Porém, já Jesus estaba enseñando estava que era necesario nacer de nuevo. necessário nascer Y para nacer de nuevo, para nascer de novo. las personas tenían que lavar sus pecados Tinha que lavar os en la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, el Cordero tenía que morir y todavía no había muerto. Pero ya Jesucristo está ordenando está ordenando toda la labor todo o labor que se tiene que llevar a cabo en la dispensación de la gracia para las personas recibir el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. receber o Espírito Santo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesucristo colocó todo en orden conforme al programa divino. Y luego que cumplió su obra, cumpriu a sua obra, luego comenzó a funcionar. começou a funcionar. Entonces el programa de redención Todo esse programa de y redenção. millones de seres humanos han recibido los beneficios. Y millones de seres humanos han recibido los beneficios Humanos têm recebido os benefícios de la obra de redención de da Jesucristo. obra de redenção de Jesus Cristo. Y todavía en este tiempo E ainda neste tempo, estamos recibiendo los beneficios de su obra como Cordero de Dios. Cordeiro, Y aunque estamos en un entrelace dispensacional, um entrelaçamento dispensacional, estamos recibiendo todavía los beneficios de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Y ahora, en este tiempo, se está haciendo el entrelace fazendo o entrelaçamento de Jesucristo de Jesus Cristo como León de la tribu de Judá da tribo de Judá con com su obra sua obra como Cordero de como Dios. Cordeiro de Deus. Y para este tiempo final, Para esse tempo final, estamos en ese entrelace. estamos nesse entrelaçamento. Ahora recuerden Agora lembre-se, que para aquel tiempo, para aquele tempo, hasta que no fue adoptado até que não fosse adotado el instrumento de Dios instrumento de Deus para esa obra de para essa redención, obra de redenção, no podía efectuarse não podia efetuar la redención. a redenção. Después de su adopción, Depois de sua adoção, pasó muy poco tiempo passou muito pouco tempo, y luego Jesucristo logo Jesus Cristo murió en la cruz del Calvario morreu na cruz do Calvário y llevó a cabo e levou em su obra de redención sua obra como Cordero de Dios. Cordeiro de Deus. O sea que estamos viviendo Ou seja, que estamos en un tiempo paralelo em tempo paralelo al de Jesucristo, ao de Jesus, en donde hubo un entrelace onde houve um entrelaçamento dispensacional dispensacional. y hubo una adopción, Houve uma adoção, la adopción a adoção del Hijo de Dios. Filho de Deus. Para este tiempo Para final, esse tempo final, estamos en un entrelace dispensacional entrelaçamento dispensacional, en donde se realizará se realizará la adopción a adoção de los hijos e hijas de Dios. Y en donde e onde un hijo de Dios, Filho de Deus un mensajero de Dios, será adoptado será y con la adopción de ese mensajero vendrá también la adopción de todos los escogidos de Dios, del cuerpo místico de Cristo, de nuestro tiempo y de los que han vivido en edades pasadas. Y resucitarán en cuerpos eternos los de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido, y nosotros que vivimos seremos transformados. Miren todas las bendiciones todas as bênçãos que hay en este entrelace dispensacional de león de leão y cordero. e cordeiro. Estamos viviendo un tiempo Estamos vivendo um tempo muy importante. muito importante. Es el tiempo más glorioso O mais de todos los tiempos. Es el tiempo é o tempo donde onde el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo cambia muda de cordero de cordeiro a león. a leão. Pero recuerden que hay Lembre-se un lapso de tiempo de años de entrelace. de entrelaçamento. Y eso significa E isso significa que que, estando como cordero, tanto como cordeiro, Él comienza ele começa todos los preparativos todos os preparativos para su obra para a sua obra como león. como leão. Así como en el Antiguo Testamento No Velho Testamento estaba el Cordero de Dios estava o cordeiro de presente, Deus presente, pero todavía no era porque efectivo. ainda não era efetivo Todos los beneficios todos os benefícios que su venida que a sua vida como Cordero de Dios como cordeiro de Deus le daría a los seres humanos. daria aos seres humanos. ¿Por qué? Por quê? Porque todavía Porque ainda no había sido sacrificado tinha sido sacrificado en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Si Él no llega a ser sacrificado en la cruz del Calvario, Ser sacrificado na cruz do Calvário, en vano fue su primera venida. em vão teria sido a sua primeira vida. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra O trigo não cai y muere, e morre, Él solo queda. fica somente, Estaría vivo estaria vivo. si no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Estaría todavía con el cuerpo físico que tuvo Teve
y sin morir. sem morrer. Nunca hubiese muerto, Nunca teria morrido, porque no tenía pecado. porque não tinha pecado. Pero él dijo, Porém, ele disse: si no cae en tierra y muere, não cai em terra e morre, solo queda. fica só. O sea, no estaríamos nosotros viviendo en este tiempo, Nós não estaríamos vivendo nesse no habría seres humanos viviendo en este tiempo, seres humanos vivendo nesse tempo. y no tendría Cristo Cristo não teria seguidores, seguidores creyentes en Él, crentes nele, como los tiene como de las edades pasadas y de nuestro tiempo. de nosso tempo. Todo el juicio divino Todo juízo divino tenía que caer tinha que cair sobre la raza humana sobre a raça el día que Jesucristo murió. dia que Jesus Cristo morreu. Y por cuanto Jesucristo Porquanto Jesus tomó nuestros pecados, tomou os nossos todo el juicio divino pecados, todo o juízo cayó sobre Jesucristo. caiu sobre Jesus Cristo. Y por eso E por isso la raza humana a raça humana continuó viviendo. continua vivendo. Miren el beneficio Vejam o benefício para la raza humana para a raça de la primera venida de Cristo da primeira vida y su muerte en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Solamente Somente la raza humana a raça humana, como género, como gênero, si comprendiera se compreendesse el por qué existe todavía, que existe ainda, estaría agradecida estaria agradecida a Dios por la primera venida de pela Cristo. primeira vinda de Cristo. Ahora, Agora, ven ustedes vejam bem, que con su muerte que com a sua morte, Él ha traído ele tem trazido grandes bendiciones. grandes bênçãos. Él dijo, pero si cae en tierra y muere, Se cai em terra e morre, mucho fruto lleva. muitos frutos produz. Y un grano de trigo, E grão de trigo si cae en tierra cai em terra y muere, e morre, nace una plantita. nasce uma plantinha, Eso es el grano de trigo desse grão de trigo, en forma de una planta. em forma de planta, Y Jesucristo, el grano de trigo en forma de una planta, em forma de planta, es su iglesia. é sua igreja. Y es en su iglesia É em sua igreja, donde Él lleva el fruto. onde ele leva o fruto, Muchos hijos muitos filhos, e hijas de Dios. filhas de Deus, Para en el día posterior para no último dia madurar amadurecer, y ser iguales serem iguais al primer grano de trigo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al primer Hijo de Dios que vino a esta tierra y fue adoptado, foi adotado fue manifestado como Hijo de Dios. Y ahora para el día posterior, para o último dia, al madurar ao amadurecer, los granos de trigo, os grãos de trigo que son los hijos e hijas de Dios, por medio de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, Cristo na era da pedra angular, donde el sol, onde o sol, Cristo, Cristo madura amadurece a los granos de trigo, ao grão de trigo, o sea, madura a los hijos e hijas de Dios, en la edad de la piedra angular, pues ya no estamos en edades representadas en la luna, pela luz, sino que estamos en una edad representada en el sol, donde el trigo onde o trigo madura. amadurece, ¿Por qué madura? Porque con el sol porque com o sol es que madura el trigo. o trigo amadurece. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el tiempo final, o tempo, para el tiempo en que madura el trigo, que o trigo como en los tiempos como nos tempos del pueblo hebreo, do povo hebreo, y así es para todos los tiempos, assim para todos os para el tiempo de la cosecha, da colheita, antes de llevarse a cabo la cosecha, feito a colheita, el recogimiento del trigo, el trigo tenía que llegar tinha que chegar a su madurez. ao seu amadurecimento. Y para eso, E para isso, el sol o sol estaba fuerte, era sol de verano, era sol de verão, y también venía la lluvia tardía. também vinha a chuva tardia. Y lluvia tardía E a chuva tardia representa representa la enseñanza tardía. a chuva será. La enseñanza A primera es la, primeiro ensinamento es la primera lluvia. é a primeira chuva. La primera lluvia A primeira chuva, de la enseñanza o ensinamento es la lluvia de la primera venida de Cristo. é a vinda de Cristo. Y la lluvia E a chuva tardía seródia es la é enseñanza o ensinamento de la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. La lluvia temprana A chuva cayó en el este, que caiu no leste, en la tierra de Israel. na terra de Israel. Allí fue la primera venida de Cristo y allí comenzó E ali começou la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y para el día postrero, o último dia. la lluvia tardía A chuva tardia cae cai en el occidente. no ocidente. La enseñanza de la segunda venida de Cristo. Para madurar, Para amadurecer,
el trigo. Con la lluvia tardía, com a chuva tardia, la enseñanza de la segunda venida de Cristo nos madura como hijos e hijas de Dios. Y con el sol e com o sol de justicia, de justiça, que es Cristo, que é Cristo, en su manifestación del día postrero, nos alumbra el entendimiento y nos alumbra las escrituras, y así nos abre las escrituras y el entendimiento para poder comprender todo el programa divino, y nos va madurando nos vai amadurecendo, para en el día postrero ser transformados, nosotros que vivimos en los muertos en Cristo, ser resucitados. Ahora ven ustedes vejam bem, como para este tiempo final, como para esse tempo final. Cristo Cristo, en este entrelace dispensacional esse entrelaçamento dispensacional, nos va madurando nos vai amadurecendo en el conocimiento de su programa, en el conocimiento de la segunda venida de Cristo. Nos va llenando del conocimiento de todo ese programa correspondiente a la segunda venida de Cristo, que es el programa correspondiente al sol de justicia resplandeciendo y madurándonos. Es el programa é o programa correspondiente correspondente a la venida del león de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Cristo, Cristo, como el sol de justicia, sol de justiça, apareció resplandeciendo en el monte de la transfiguración, monte da transfiguração. y Malaquías E Malaquias también nos dice en el capítulo 4, verso 2, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. asas trará Y en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, de São Mateus, vimos a Cristo a Cristo, con su rostro como el sol, cuando mostró allí la venida del Hijo del Hombre en su reino, evento que corresponde al día posterior, o sea, al séptimo milenio. El sol representa a Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y el sol es el astro rey. Y representa a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores en su segunda venida. Así como también en su primera venida, Él alumbró en el entendimiento de los seres humanos y está alumbrando a los seres humanos. Para su segunda venida también nos alumbrará en la dispensación del reino. Y en este entrelace dispensacional, Cristo, como el sol naciente, va alumbrándonos el entendimiento en una forma progresiva. Como sale el sol en la mañana y va alumbrando en una forma progresiva y va dando más y más luz hasta que el día es perfecto. Y hasta que el milenio sea perfecto, Él va dándonos luz gradualmente hasta que tengamos el día perfecto, el séptimo milenio perfecto, con el glorioso reino milenial de Cristo establecido en este planeta Tierra. Pero estamos en el entrelace dispensacional, entrelace de león con cordero. com cordeiro. Hemos visto Temos visto este entrelace. esse entrelaçamento. Luego hablaremos Logo falaremos en otras em ocasiones outras ocasiões con más detalles mais detalhes acerca de todo este misterio del león de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Estamos en el entrelace. Estamos no entrelaçamento. Por eso es É por isso que Juan, cuando lo vio, João, quando viu el anciano lo había dicho: he aquí el león de la tribu de Judá. o leão, Y cuando Juan miró, João olhou, vio un cordero. viu cordeiro. Ese es el misterio Esse é o mistério de la manifestación da manifestação de Cristo. de Cristo. El misterio Mistério de que el cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, amado Senhor Jesus Cristo, el ángel del o pacto, anjo do Pai, que 2000 años há atrás 2 mil anos, fue manifestado en carne humana como Cordero de Dios, es el mismo ángel del pacto que en el día postrero estará manifestado como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto agora temos visto al Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo, cambiando de cordero a león. cordeiro para De eso tiene un entrelace. isso tem um entrelaçamento.
un entrelace um entrelaçamento en el cual no qual todavía recibimos ainda recebemos las bendiciones as bênçãos del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, y su redención en la cruz del Calvario, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y después, ya, cuando seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, el pueblo hebreo o povo hebreu va a estar despierto, vai estar desperto, va a recibir vai receber a Cristo también. a Cristo também. Ellos lo verán Eles o verão como el león de la tribu de Judá, da tribo de Judá. y ellos dirán: E eles dirão: este es el que nosotros estamos esperando. nós estávamos esperando. Y ellos entonces comprenderán Então compreenderão este misterio del león o leão y el cordero. e o cordeiro. ¿Y por qué? E por quê? Lo rechazaron Rejeitaram 2000 años há atrás. 2000 anos. Ahora estamos en el tiempo en donde el Señor Jesucristo está en ese entrelace, Esse entrelaçamento en donde realiza el cambio realiza a mudança. de cordero a león. Cordeiro a leão. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus cambiando mudando de cordero cordeiro a león. a leão. Que las bendiciones de E as Jesucristo bênçãos de Jesus sean sobre todos ustedes todos vocês y sobre mí también. também sobre mim. Y pronto E em breve se completa el número de los escogidos de Dios os escolhidos de Deus y los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.